Me quiero disculpar de antemano con ustedes porque traigo ahorita muy cargada la nariz. Espero que le pedí al Señor que si me daba la oportunidad de estar más tranquilo, ¿verdad? Con el flujo nasal, pero aquí estamos preparados con él. Muy bien, pues vamos a tomar esta mañana esta porción de la palabra de Dios que nos enseña una verdad sumamente importante, y pues quisiera aprovechar para tomar un tiempo de oración, apoyarme en el Señor y que nos apoyemos en el Señor para la enseñanza de la palabra de esta mañana. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu amor. Como toda la Escritura nos permite ver tu amor manifestado de muchas maneras y palabras específicas, en donde tú nos hablas de ese amor que a pesar de ser pecadores, a pesar de llenarte de ira por nuestros pecados y nuestras maldades, tú hiciste todo el trabajo. Tú entregaste a tu Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos ser reconciliados contigo y ser liberados a una verdadera libertad en Cristo Jesús del poder del pecado y de la maldad. Te bendecimos en esta mañana y pedimos, confiando en tu gracia y en tu misericordia, que nos ayudes a ir avanzando sobre estos dos capítulos de la palabra tuya, del libro de Ruth, y que podamos aprender el valor tan grande que tenemos ahí de tu amor y de la obra que tú hiciste para acercarnos a ti. Bendito sea tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Una enseñanza clave del libro de Ruth es el amor de Dios manifestado hacia nosotros en una palabra muy especial: redención, redimir. Y pues lo que vamos a ver en estos dos capítulos es el valor de esa palabra, y yo quisiera pedirles que no la olviden: redimir, redención. Y comenzamos, y en medio de esta historia Dios aprovecha para instruirnos acerca del valor de la redención. Después vamos a pasar por la palabra de Dios en diferentes puntos y vamos a conocer el valor tan grande que tiene para cada uno de nosotros en lo personal la redención que Dios hizo por medio del pago de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, el libro de Ruth nos va a centrar en esta verdad de las Escrituras. Es una historia que sucedió pues en los días de los jueces. 350 años es de la historia de los jueces, pero esto sucedió al final prácticamente. Algunos de los comentaristas lo marcan entre Jefté y Sansón, casi al final del periodo de los jueces. De ahí siguió Elí y después Samuel, y ahí terminó el periodo de los jueces. Entonces, esta historia sucedió, es una historia real que sucedió en aquellas épocas, y nos narra, por la voluntad de Dios, la historia de los bisabuelos de David. Ahí nos cuenta que Boz y Ruth, la moabita, se encontraron, se conocieron, y ya iremos viendo la próxima semana que se casaron, y de ahí vino el abuelo de David. Esta historia abarca alrededor de unos 20 o 25 años. No nos habla de toda la historia de Noemí, pero sí nos muestra desde que Noemí sale de Belén buscando qué comer, hasta que regresan y se van a los campos de Moab, y regresan de los campos de Moab a Belén, pero con las manos vacías, sin haber alcanzado el éxito de haber conseguido el pan y haber conseguido la abundancia. Regresan con las manos vacías, y entonces ahí
Dios interviene para traer la ayuda que necesita Noemí, la ayuda que necesita Ruth, a través de un redentor. Ese redentor trae la solución a los problemas de la vida de Noemí y Ruth. Es muy interesante que en 5 capítulos Noemí con Elimelech, su esposo, salen de Belén porque había hambre en la tierra. Y van bordeando todo el mar muerto hacia el norte de Belén, que está más en un punto norte respecto en un punto medio de Israel, y van caminando a través de las playas del mar muerto y bajan por el lado oriente, no, por el lado este, bajan y llegan a las llanuras de Moab. Este lugar de Moab era un lugar muy fértil. Entonces, pues ellos pensaban que con seguridad iban a encontrar ahí solución a sus necesidades. Pero hubo algo que muchas veces no esperamos. En el momento en que llegan a los campos de Moab, muere su esposo Elimelech. Y se queda sin su esposo, con 2 hijos. Esos 2 hijos lo que hacen, al morir su papá, se casan con 2 mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Estos hombres están casados por 10 años y mueren. ¿Qué fue lo que pasó? Los comentaristas piensan que uno de ellos se llamaba Maalión, que significa enfermedad o enfermizo, y el otro se llamaba Kelión, que significa debilidad. Seguramente no eran personas con una salud fuerte, sino que eran débiles. Y probablemente la gente les empezó a decir: oye tú enfermizo, oye tú flacucho, debilucho. Y entonces se les fue quedando el nombre de Maalión y Kelión. Y ahí viene el enfermizo, y ahí viene el debilucho. Así que cuando llegaron a los campos de Moab, después de todo ese viaje de 160, 150 kilómetros, pues han de haber llegado con muchas necesidades de agarrar fuerza, ¿verdad? Entonces ellos se casan, duran 10 años casados y mueren. Y al morir ellos, pues entonces Noemí escucha que Dios había actuado y había vuelto a haber pan en Belén. Entonces lo que Noemí piensa hacer es regresar otra vez a Belén, y sus nueras, Orfa y Ruth, la quieren acompañar para que regresen a Belén. Cuando iban a empezar el camino, pues ella les dice a sus nueras: no vengan conmigo, yo ya no tengo más hijos, y si los tuvieran ustedes no los van a esperar para casarse con ellos. Váyanse a la casa de su madre y allá sigan su vida, y Dios les ayuda como ustedes me han ayudado a mí. Entonces, pues están en esa discusión. Orfa decide regresar y se queda Ruth con ella. Y cuando Ruth se queda, pues Noemí sigue insistiendo que mejor regrese como lo estaba haciendo Orfa, y ella decide que no va a regresar, que ella se queda ahí con su suegra. Y hay ahí una palabra muy importante. Dice Ruth a su suegra, cuando ella le insiste en que se regrese, dice: no me voy a regresar. Y hace una especie de declaración de fe, una especie de declaración de conversión, porque ella no solamente acompaña a su suegra por simpatía o por cuidarla, por compasión, ¿no?
la sigue de corazón, porque sigue de corazón lo que ella cree, porque ella vio lo que hacía y cómo vivía Noemí, sin duda. Y entonces ella sigue de corazón aquello y dice, respondió Ruth, no me ruegues, que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, le dijo, bien, vamos. Es muy impresionante esto, todo lo que estaban pasando. Este primer capítulo de Ruth se resume en la llegada de Noemí ahí a Belén, a los campos de Belén. Elimelech y Noemí tenían un campo, tenían ahí una heredad, pero por alguna razón, en medio de las circunstancias, ya no la cultivaron y tuvieron que salir para hacer ese viaje hasta los campos de Belén. Cuando regresa Noemí, lo más seguro es que llegó a su heredad, pero ella llega con algo que traía profundamente grabado en su corazón. Y les dice que cuando Noemí llegó, toda la ciudad se conmovió por causa de ella. Y decía, ¿no es esta Noemí? Y ella respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, que significa dulzura? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Pues creo que una buena parte de nosotros hemos vivido momentos de que las cosas van de mal en peor, ¿no es cierto? Las circunstancias, las situaciones, como que todo se junta. Recuerdo un vecino nuestro que en alguna ocasión platicábamos con él y habían ido las cosas muy mal. Y dice, parece que me pusieron en fila todos los que me iban a hacer daño y uno tras otro me fue haciendo daño para que yo tuviera pérdidas muy grandes en mi negocio. A veces parece que la cosa fuera así. Y nos encontramos en una gran amargura porque ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué las cosas están de esta manera? Y yo creo que Noemí traía eso, la amargura. Esta palabra de amargura se repite aquí en el capítulo, en donde sin duda ella traía la carga de que se habían ido y les había ido mal y ahora tenían que regresar. Y probablemente sea una situación muy difícil salir para buscar la vida y luego tener que regresar porque no se encontró más que el desastre y las cosas pusieron peor. Ella va con su familia completa y regresa solamente con una de sus nueras y sin nada. Es una situación adversa y muy difícil. Y esto nos debe hablar a nuestro corazón, porque nosotros estamos sujetos a muchas situaciones de este mundo y de esta vida. Pero hay también cosas más fuertes que nos afectan y es la esclavitud que nosotros tenemos hacia el pecado. El pecado nos esclaviza, nos hace daño, nos hace perder, nos hace tener dolor y tristeza. Pero es precisamente aquí donde Dios interviene, entra para hacer su trabajo en medio de nosotros. Debemos estar atentos al hecho de que Dios hablará a nuestra vida. Si estás en una crisis, si estás en una situación adversa, Dios hablará a tu vida y te llamará hacia el Evangelio de Jesucristo. Te llamará para que escuches la verdad de su palabra y hará una obra importante con la redención que Él ofrece
y es un rescate de esa situación, trayéndonos a una relación preciosa con Dios y una relación de victoria y de poder, como vamos a intentar verlo en los momentos, en los minutos que siguen. En el capítulo 2 encontramos que la palabra presenta algo muy importante, y es una narrativa en donde va a platicar, en medio de esta crisis, que es donde cierra el capítulo 1, la narrativa que comienza, entonces hace una declaración nombrando al Salvador de Noemí y de Ruth. Y dice ahí en el versículo 1: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Lo mencionan porque él es el que va a traer solución a las necesidades de Noemí y de Ruth. Lo que continúa es hablando de cómo se encontraron Boaz y Ruth y cómo Dios interviene en esto. Ahora en diciembre, pues el Señor nos movió a hacer unos separadores, no sé si les tocó alguno, que dice pero Dios, pero Dios. Y esto nos movió porque habíamos escuchado un mensaje de mi hijo Carlos y habíamos escuchado a otros hermanos mencionar esa frase de pero Dios. Y es muy interesante, por ejemplo, en la epístola a los Efesios, en el capítulo 2, que dice que los efesios vivían esclavos de la maldad, la malicia, del pecado que les rodeaba, siguiendo los intereses de Satanás y de la maldad que él genera. Y entonces estaban en esa condición, en una circunstancia muy difícil, y no solamente los efesios, sino también los judíos y todo el mundo, sujetos, esclavizados a esa maldad que nos arrastra para buscar no a Dios, sino la maldad que es contra Dios. Más adelante el apóstol Pablo dice: y estando vosotros muertos en delitos y pecados, Dios os dio vida. Y estando vosotros muertos en delitos y pecados, pero Dios os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Pero Dios. Y eso es lo que sucede en nuestra vida. Cuando el mundo y la maldad y el pecado nos esclaviza y nos trae tristezas grandes, o como creyentes también que pudiéramos tener alguna situación adversa en la vida y se desespera uno porque ¿qué está pasando si yo creo en Dios? Siempre estará Dios ahí, pero Dios obrará, Dios actuará en alguna manera definida para hacer el efecto, para traer la convicción, para traer la enseñanza y hacernos ver, no solamente pensar, sino ver que la solución está en nuestro Señor Jesucristo. En este capítulo tiene como dos aspectos. Una, Ruth y Boaz se encuentran y se atraen. Y el otro, resulta que Boaz es el pariente que les puede redimir. Y vemos la mano de Dios que obra soberanamente en las circunstancias para que Boaz conozca a Ruth y finalmente se casa. Es como una historia de amor como no habrá otra igual, ¿verdad? Porque todo sucede en la labranza de cebada, en donde andan recogiendo espigas, y esto es el ambiente. No es un ambiente de música romántica, ni es un ambiente de luces, es eso, un lugar de cebada en medio de las necesidades, y una joven mujer que viene recogiendo lo que queda tirado de los granitos de las espigas, de la cebada, y las va juntando para posteriormente desgranarlas y juntar algo para hacer pan y algo de comida. Parece que tostaban la cebada y la comían también tostada.
y esto era pues un buen alimento, ¿verdad?, para ellos. Llama la atención que ese capítulo es el proceso del encuentro de Ruth y Boaz, y que Ruth le llama la atención a Boaz, y luego él va haciendo todo el movimiento para acercar a Ruth con él, y va todo ese proceso de que Boaz conozca a Ruth, y ya más tarde al final hablan acerca de la redención. Entonces Ruth le pide permiso a Noemí. Déjenme tomar un poquito de tiempo para narrar esto. Ruth le pide permiso a Noemí para salir a espigar, o sea, ir a recoger espigas, porque los campos estaban todos estaban en esa labor, recogiendo la cebada. Entonces había muchos campos, muchos hombres trabajando, y Dios les había dicho en Levítico a los judíos: cuando llegue el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta el último rincón del campo, ni recojan todas las espigas que queden de la mies. Déjenla para los pobres y los extranjeros. Yo, el Señor su Dios. Dios había mandado que en medio de las cosechas ellos no recogieran todas las espiguitas que quedaran, sino que las dejaran para que llegaran los pobres y los extranjeros y pudieran utilizarlas. Porque si hay alguien que enseña misericordia y compasión y ayuda y amor para atender las necesidades de otros, es la enseñanza de Dios, lo que Él nos enseña a través de los capítulos de las Escrituras. En sus mandamientos Él dice con toda claridad que nos amemos unos a otros y que respetemos la vida de los demás y las necesidades de los demás. Entonces, esto es ya cuando el Señor da todos los mandamientos, establece en Levítico esto. Cuando ese tiempo llegue, no recojas todas las espiguitas, déjalas, las que se caigan, déjalas para los pobres y los extranjeros. Ahora, podemos ver prácticamente de inmediato la providencia de Dios. Dice el versículo 3 ahí del capítulo 2: Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo detrás de los segadores. Y luego dice la Nueva Versión Internacional: y dio la casualidad, en la 60 dice, resultó que ella fue a espigar, escogió cualquier campo, y resultó que, dice, de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Boaz, el pariente de Elimelech. Voy a ir a espigar, ve. Y ella llega a cualquier campo, empieza a espigar, y resultó, dio la casualidad de que el campo donde ella estaba trabajando pertenecía a Boaz, el pariente de Elimelech. Y vamos a ver que esto es importante. Otra casualidad es que en eso, mientras ella anda ahí, en eso llegó Boaz desde Belén y saludó a los segadores. Oh, otra casualidad. Llegó Boaz, saluda a los segadores y les dice que el Señor esté con ustedes, que el Señor, y ellos responden que el Señor lo bendiga. Y la siguiente pregunta de Boaz es: ¿de quién es esa joven? Había muchos, porque muchos pobres y muchos necesitados, y extranjeros, iban espigando atrás. O sea, la fuerza laboral iba adelante y lo que iba quedando lo iban recogiendo los pobres y los necesitados. Y pues era, sin duda, debió haber sido una cantidad de personas las que estuvieran ahí cosechando, hombres, mujeres que andaban haciendo esta colecta. Entonces, él se fija en esta joven. ¿De quién es esta joven?, preguntó Boaz. Y entonces el capataz le dice que era la nuera de Noemí, y le da buenas referencias de ella. La Biblia no menciona nada de que si Ruth era muy bonita
y eso y la belleza llamó la atención de vos. No dice ninguna idea, probablemente lo era, pero no es el énfasis que da, porque el asunto es que Dios llamó la atención de vos sobre Noemí. Pudo haber sido otra, pero fue esa, pero Dios estaba actuando en medio de la necesidad que había. Yo creo que a veces las personas piensan, si él es muy guapo, pues las muchachas se van a fijar en él, o si ella es muy bonita, pues entonces los muchachos se van a fijar en ella. No piensen en eso nunca. Es Dios quien traerá para ustedes suplir esa necesidad, si esa es una necesidad importante para la vida, sean hombres o sean mujeres. Es Dios. Dios hace las cosas. Nunca se olvida ese momento en que vimos a una joven y ¡wow! Impactó el corazón. Probablemente impactó así el corazón de vos, o solamente le llamó la atención, pregunta por ella y le dan referencias de que es una joven que estaba trabajando muy intensamente desde muy temprano, no había descansado, pero también que había tratado muy bien a su suegra, que había sido muy compasiva con ella y estaba preocupada por Noemí para que ella pudiera tener sustento. Entonces están en eso y de repente vos la invita a que siga espigando en su campo. Dice, oh, Ruth, sigue espigando aquí en el campo. Y cuando tenga sed, toma del agua que está preparada para los obreros. Y ella podía hacer ese trabajo sin ningún problema, y pues insiste, no la moleste, déjala que haga. Llamó la atención y luego la invita a que en ese lugar ella espigue y tome del agua que ahí está. A Ruth le llama la atención esto también y pregunta por qué tiene usted este favor para conmigo. Y dice vos, he sabido el cuidado que tienes por tu suegra y deseo que Dios te recompense por haber venido a refugiarte en él. Y entonces pues le da este permiso, esta autorización para que ella siga en el campo y que no vaya a otro lado. Ahí se quedó. Ruth le dice, ojalá siga siendo yo del agrado de mi Señor. Usted me ha consolado y me ha hablado con cariño, porque ni siquiera soy una de sus criadas. Ella sabía que estaba en una condición de mucha desventaja. Esto trae otro paso más. Y pues a mí me llama la atención, ¿verdad?, cómo Dios usa ese capítulo para ir haciendo este proceso de acercamiento. Resulta que entonces vos invita a Ruth, ahora ya no solamente a tomar agua de la provisión para los trabajadores, ahora la invita a comer con los trabajadores. Y entonces, a la hora de comer, que lo haga con sus trabajadores. Entonces, cuando están comiendo con sus trabajadores, vos les sirve del potaje que están comiendo. Pues digo, aquí va algo, ¿verdad? Se va encaminando. Y Dios quiere que nosotros nos demos cuenta de cómo está la labor de las personas, el interés que va surgiendo, pero también que es la obra soberana de Dios que va haciendo en las personas, la obra y el efecto en todas las cosas. Ahorita están ustedes, hermanos, y yo en una situación específica y Dios ha estado ahí, pero Dios ha estado ahí guiándonos y encaminándonos en esta vida de acuerdo a sus planes, a sus propósitos que Él tenga para cada uno de ustedes y de mí y para su gloria, porque esto es muy importante. Entonces Dios está ahí en medio de todas estas cosas. Total, también vos les dice a los segadores, suelten más. Ahí venía Ruth atrás de ellos y dice, suelten más, inclusive de las espigas largas, suelten.
dejen caer más. Y entonces, pues al final del día que ella trabajó ahí en esa labor, pues juntó como un bote de pintura de puro grano, ya desgranada la cebada, de puro grano de cebada, para llevarlo a su casa, y además lo que había sobrado del potaje para que Noemí pudiera tener alimentos allá en su casa. Luego viene la conversación entre Noemí y Ruth. ¿Qué decimos cuando llegan nuestros hijos? ¿Cómo te fue? Y eso fue exactamente lo que dice Ruth. ¿Dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde trabajaste? Bendito sea el hombre que se fijó en ti, porque le dio favor y pues venía cargada, ¿verdad?, de comida suficiente para que ellos pudieran tener alimentos y sustentarse. Y entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre con quien había estado trabajando, y le dijo: el hombre con quien hoy trabajé se llama Boaz. Y nomás dijo eso, y Noemí pues prácticamente gritó: que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano, es uno de los parientes que nos puede redimir. Esperaban el Redentor. No había otro camino, no había otra manera de poder ser librados del problema, no en el que estaban, de la escasez tan bárbara que tenían. Tenía que haber un Redentor, un pariente cercano que viniera y les rescatara. Y aquí es donde empieza precisamente, y tenemos que mencionarlo, la palabra redención, porque la palabra de la Escritura le da un énfasis específico a esta palabra, e importante para ti y para mí. Ruth era moabita. El pueblo moabita surgió, Lot estaba en Sodoma y Gomorra, y entonces viene el fuego de Dios sobre Sodoma y Gomorra, salen huyendo Lot y su esposa y sus hijas, pero finalmente se destruye todo, la esposa de Lot se vuelve de sal, y se queda como una estatua de sal ahí. Pero las hijas, con las costumbres, una de las hijas con las costumbres de Sodoma y Gomorra, se acuestan con su papá, y de ahí viene el nacimiento de un hijo, y es donde surge el pueblo de Moab. Siglos más tarde, todos nosotros recordamos que Balac, rey de Moab, le pide a Balaam que maldiga al pueblo de Israel, y no puede, porque Dios defiende a Israel. 100 años antes de este momento en donde está viviendo Ruth, uno de los reyes de Moab, Eglón, da 18 años de problemas al pueblo de Israel. Recordemos que en la historia de los jueces, el pueblo pecaba contra Dios, y Dios levantaba a alguien que les trajera un recuerdo de que ellos necesitaban regresar a Dios, depender de Él. Y uno de estos fue Eglón. Y él afligió 18 años a Israel. Y luego fueron librados por el juez Ahod. Los libró. Y ahí, esto es el último punto en donde hay una relación con los reyes de Moab con respecto a Israel, pero tenían una actitud contraria al pueblo judío. Y Noemí era de ese pueblo.
Sin embargo, la misericordia de Dios la alcanza y ella se suma al pueblo de Israel. Ahora, este tema es el asunto importante en el libro, el asunto de la redención, como les decía. En Éxodo 6:6, el Señor hace una mención acerca de la redención, y esa mención va creciendo hasta que llegamos al Nuevo Testamento y los Evangelios. La primera mención que hace la palabra es: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su mansedumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Dios nos iba a redimir, nos iba a sacar, nos iba a librar de la esclavitud que ellos tenían en Egipto. Y cuando ya son librados, entonces Dios en sus mandamientos da enseñanzas acerca de esta redención. Por ejemplo, dice el Señor: todos los primogénitos me pertenecen. Y dice en Éxodo 13: dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué pasaba? Cada primogénito tenía que ser redimido, y ellos tenían que recordar con eso que Dios los había librado de la esclavitud de Egipto. Ahí la redención tiene que ver con el primer nacido, el primogénito, les iba a recordar, porque ellos tenían que hacer ese ofrecimiento de redimir a su primogénito, pero no solamente de sus hijos, de los animales, aún de los animales inmundos, dice en otros pasajes de la Escritura. Todo primogénito que tenía que ser redimido recordaba que habían sido redimidos de la esclavitud de Egipto. También en la misma ley de Moisés se podían redimir herencias perdidas por deudas, o alguien que no había podido pagar el préstamo, y entonces lo único que quedaba es que él fuera esclavo de la persona a la que le debía, y ahí quedaba esclavizado. Y había una serie de dirección que Dios daba, de tal manera que todos los que quedaban en una situación adversa podían ser redimidos de esa situación adversa por un pariente cercano que viniera a hacer el pago de su deuda, o a rescatar su herencia, o la situación que estuviera viviendo, para que saliera de aquella situación de esclavitud y de dolor o de tristeza. Redimir, sacar a la libertad. Entonces, todo esto recordaba lo mismo. Dios es redentor y nos redimió de la esclavitud de Egipto, y eso anunciaba constantemente. ¿Cuántos estarían haciendo redención de algo? Recordaba que Dios nos había librado de Egipto. Ahora, regresamos a Noemí, y este es el caso de Noemí. Noemí, ella, su heredad, la genealogía de sus hijos, la situación desesperada de la carencia extrema, estaba con las manos vacías, el testimonio de Dios contra ella, como ella mencionó, y su familia de haber ido a buscar en Moab y no buscar en el Señor su provisión. Todo esto estaba en contra de Noemí, estaba en una situación muy adversa. Ella necesitaba un redentor que la librara de todo esto, y el redentor éramos. Dice Noemí: el Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor, benevolencia hacia los vivos y los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano,
es uno de los parientes que nos puede redimir. Ahora, hay algo aquí que es muy importante recordar, que cuando llegamos al Nuevo Testamento, entonces la palabra redención se conecta con el Señor Jesucristo desde su mismo nacimiento. Ana, que era una profetisa, una mujer que había quedado viuda desde hacía 84 años, estaba en el templo y ella ahí con ayunos y oraciones estaba en vigilia, ahí en el templo, ayudando en el ministerio que se tenía en el templo. Y entonces dice, esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jehová. La redención en Jerusalén. Ella estaba ahí anunciando, este niño es la redención de Jerusalén. Conforme vamos avanzando más en las Escrituras, encontramos pasajes ya más precisos, más definidos y más claros, que nos indican que todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento era sombra del Redentor que venía para librarnos de la condenación eterna a todos nosotros, la humanidad pecadora. Aquí en Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 4:5 dice, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La ley está sobre nosotros. Nosotros no la podemos cumplir. No podemos cumplirla perfectamente todo el tiempo de nuestra vida. Entonces siempre la ley nos estará acusando de que somos pecadores. Necesitamos a alguien que nos libre de la maldición de la ley que pesa sobre nuestras vidas. No amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y toda nuestra mente. La maldición está ahí, pesa. Necesitamos ser librados de esa maldición. ¿Quién lo va a hacer? Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa. Dice 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo es todo. Sabiduría, santificación, justificación, santificación y redención. Cristo. No hay otra solución. Solo Cristo, que esto nos quede claro. Pero en este caso, Él nos redime, nos libra de la condición terrible de condenación bajo la ley en la que nosotros estamos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate. Rescate. Dios vino a rescatarte a ti. Dios vino a rescatarme a mí de la maldición de la ley, de la esclavitud del pecado, de estar en esa condición de condenación bajo la ley. Él vino, Él es nuestro Redentor, el que nos rescata de esta condición. Hermanos, Dios está enemistado con nosotros porque somos una humanidad pecadora. Dios tomó la iniciativa y reconcilió al mundo consigo mismo. Esto se llevó a cabo por la muerte de Cristo, y esta provisión cambió al mundo a una posición salvada. El hecho de que Cristo haya muerto para redimirnos hace posible que nosotros estemos en esa alternativa de poder creer el Evangelio y ser salvos. No se puede dar sin creer el Evangelio. Necesitamos creer el Evangelio, que Cristo murió en el Calvario por nosotros y fue sepultado y al tercer día resucitó. Y eso, cuando creemos que esto lo hizo por nuestros pecados, cuando creemos en esa salvación, entonces nosotros estamos redimidos por la sangre de Jesucristo.
para terminar diremos, las personas son redimidas de algo, liberadas de algo. Los pecadores somos redimidos de la esclavitud del pecado. No hay bendición más grande para nuestras vidas que decirle no al pecado. Porque no lo hace, porque la gente no lo hace, se destruye a sí mismo. Porque la gente no lo hace, cae en drogas, acaba con su vida, destruye su vida. El pecado nos esclaviza y nos lleva a los caminos de la oscuridad y la muerte, a la condenación eterna. Allí estamos. Pero el Señor Jesucristo nos redime. Somos redimidos de algo, de la esclavitud al pecado. Es como si Cristo hubiera llegado al mercado de los esclavos y nos hubiera dicho: ven, te compro, te redimo, pago por ti, te saco de ahí. Las personas son redimidas por un pago. Hay que pagar para librar a esos. Y en el caso del Señor Jesucristo, la redención del pecado se hace por el pago de la sangre de Cristo para liberarnos. Ahí te compro, te pago y te vienes conmigo y te saco de este lugar de maldad y de esclavitud. Porque Cristo con su sangre nos compró. Por eso la palabra de Dios nos enseña que somos, que le pertenecemos a Él. No somos nuestros. Antes le pertenecíamos al pecado y a la maldad, ahora le pertenecemos a Cristo y a su bondad y a su amor y a su misericordia. Y es millones de veces muchísimo mejor ser esclavo de Cristo que ser esclavo del pecado. Y Cristo nos da esa oportunidad. Las personas son redimidas para algo. Y en el caso del pecador es para ser guardado del pecado y la maldad. Aunque venga el dueño de los esclavos a reclamarnos y diga: no, este me perteneció por mucho tiempo, tiene que ser mío. Y Cristo le dice: no, es mío. Ya no, de ninguna manera. Entonces, esto es glorioso. No hicimos nada. Estábamos como esclavos ahí en el mercado y Él viene y pasa por nosotros, nos saca con el pago que fue la sangre de Cristo y ahora nos guarda, nos protege y nos sostiene de esa maldición. Ahora somos libres. Y eso es tremendo, porque somos libres, porque el pecador ya puede rechazar libremente el poder del pecado en su vida y no obedecerle en sus concupiscencias. Quedamos libres. Aquel día en que yo me convertí, al día siguiente ando en la calle y de repente platico como siempre platicaba, groserías con otros, gritándonos de banqueta a banqueta, ¿verdad? Pero cuando Él se fue, y muchas cosas difíciles, ¿verdad? Pero esto, que se puede comentar, ahí estaba el pecado, y cuando Él se va, yo me quedo pensando: esto no puede ser, no más, y no más. Pudimos tener la libertad que el Señor Jesucristo ofrecía. Todos los que hemos creído en el mensaje del Evangelio de Cristo, hemos sido redimidos para andar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y podemos caminar con esto. Necesitamos conocer la Escritura, pues. Necesitamos conocer la verdad de Dios. Necesitamos conocer la doctrina, la enseñanza de la palabra. Y la iglesia nuestra, estamos comprometidos para enseñar la palabra de Dios,
para que ésta sea en el conocimiento de la Biblia y del poder de Dios obrando sobre nuestras vidas, en nuestra salvación, encontremos los caminos que tengamos la victoria sobre la maldad y el pecado en nosotros. Conocer a Dios es ser libre, así que hagamos. Y dos puntos importantes que encontramos aquí. Me llama la atención cómo Noemí, Ruth y Orfa tenían un buen trato. En un mundo pagano no es fácil encontrar un buen trato. Es difícil, porque las personas no tienen el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe. Pero ellas habían tenido buena relación. Como hicieron misericordia con los míos, han hecho misericordia conmigo, que Dios haga misericordia con ustedes. Habían sido buenos tratos que habían tenido. O sea que en medio de la lucha yo creo que Noemí recordó algo como lo que dice Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomiéndense sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Estoy padeciendo, estoy enojado y les voy a hacer el daño que pueda. No, porque nosotros tenemos un principio. No nos sucede. Dios lo permite y lo aceptamos como de Dios. Es una actitud de fe. Lo acepto de Dios. Dios impuso esto, espero en Él, confío en Él. Encomienden sus almas al fiel Creador. Están seguras ahí. Estamos seguros en Él. Y hagan el bien. El bien que la palabra de Dios nos enseña que debemos hacer. Y Filipenses 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si usamos estos pasajes y los aplicamos en nuestras vidas, hay resultados específicos. Si no lo hacemos, no habrá resultado. Porque la promesa de Dios, el poder de Jesucristo, su muerte en la cruz, su resurrección, está respaldando esto como una verdad gloriosa que funciona en las vidas de los creyentes. Regocijo, gentileza, no permitir el afán y la ansiedad, orar sin cesar, manifestando confianza y agradeciendo a Dios su soberanía y su actuación. Descansamos en la oración y confiamos que hay un resultado, porque así es. Si están padeciendo, si tienen alguna dificultad, recuerden a Noemí. Recuerden que está Rebeca, que nos liberó para no seguir esclavos del pecado, sino libres en la libertad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y experimentar esa libertad es una bendición muy grande. Que el Señor nos bendiga, hermanos hermanos.